debemos, o sea, debemos de respetar a la gente de Dios, pero debemos de tener a Dios sobre todo. Amén. Así es que espere usted recibir de Dios, porque si espera del hombre usted va a recibir bien poquito. Entonces reciba, pero de la mano de Dios, que es grande y que nos inunda de bendiciones. Dale un aplauso al Señor. Amén. La gloria siempre es para Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Estaba en tu agenda este tiempo y nos gozamos, nos alegramos y reconocemos, Señor, que todo esto viene de ti. Y a ti te damos las gracias, la gratitud es para ti y la honra. Reparte ahora, abre tu mano, Señor. Reparte tu palabra, alimenta a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Pues es una bendición estar con gente que ama a Dios, porque en estos tiempos no mucha gente ama a Dios, y aún cristianos, aman más otras cosas que a Dios mismo. Por eso es un privilegio estar entre gente que ama a Dios, y es una bendición, y me siento muy contento de ver cómo el Señor está obrando y moviendo. Muy bien, yo quiero compartirles a ustedes una enseñanza que está en Ezequiel 47, versículo 1 al 5, y voy a hablarles de 4 niveles en la vida cristiana. Cada uno se va a ubicar de manera honesta y con entendimiento en qué nivel estás en la vida cristiana, ¿sí? Voy a tomar el pasaje de Ezequiel 47, versículo 1. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, nadando. Bien, aquí habla de un río de agua. Sabemos que el agua en la Biblia simboliza, entre otras cosas, la palabra de Dios, ¿verdad? Simboliza también al Espíritu Santo de aquellos que iban a recibirlo y que iban a beber, de aquellos que creyeran en Jesús. Y esa agua es la que precisamente calma nuestra sed espiritual, nuestra sed de Dios, pero Dios nos da esa misma agua. Pablo dice, por ejemplo, utilizando la metáfora del agua, que fuimos lavados, purificados por la palabra de Dios. En Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el 26 dice, para santificarla, o sea, la iglesia somos todos los que creemos, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra de Dios, cada vez que la recibimos, es como cuando nos lavamos o nos bañamos, nos limpia, ¿sí? Jesús, en Juan 7:37, estaba en una fiesta, y dice así Juan 7:37, que en el último y gran día de la fiesta, en una fiesta de los judíos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjese, sed habla de sed de agua, ¿verdad? Los que estaban oyendo, pues lo relacionaron con agua literal, pero Jesús hablaba espiritualmente. Dice, venga y beba. Y el que cree en mí, ¿cuántos creen aquí? Eso es lo que dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez aparece ahí el agua, ¿no? Ríos de agua viva,
versículo 39, esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Fíjate, nuestra boca es nuestro interior, se llena del agua de la palabra. Por eso Pablo decía que fuésemos llenos de la palabra de Dios, porque al hablar la palabra de Dios estamos enviando sanidad, porque la palabra de Dios limpia, purifica. Entonces Jesús está diciendo esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Se acuerdan de la samaritana que tuvo un encuentro con Jesús o Jesús con esta mujer? Dice en Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, señalando al pozo de agua, así literal, el pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, noten cómo el agua viva de la palabra de Dios es la que calma la sed espiritual del ser humano. Por eso nosotros los pastores tenemos que predicar la palabra de Dios. Cuando la gente llega a nuestras iglesias, nuestras congregaciones, ellos esperan oír una palabra que calme su sed, que alimente sus corazones, y no cosas raras, ¿no? O cosas sin sentido, o que no tienen, digamos, la calidad de agua que el Señor nos dio a beber y quiere que nosotros compartamos. Y bueno, esta agua nos limpia de toda contaminación y riega los corazones, ¿sí? Para que den fruto espiritual. Vamos a esta historia que acabamos de leer de Ezequiel cuando estuvo en las aguas del río de Dios. Y aquí vemos 4 etapas, 4 niveles por donde Dios lo llevó a Ezequiel en su experiencia con Dios. Y que todo cristiano, sin duda, también vamos por ese camino, ¿sí? Y cada uno se va a identificar. En primer lugar, le diré que el origen de este río, pues es el trono de Dios, es la casa de Dios. Y todo lo que fluye de Dios es puro, ¿sí? Todo lo que fluye de Dios es limpio y nosotros tenemos que mantener lo más que podamos la limpieza de esas aguas, no contaminarlas con cosas que podemos añadir o ensuciar el agua. El río Mississippi aquí en los Estados Unidos, su origen, de donde él brota, es puro, es limpio, transparente, pero a medida que va corriendo los estados, lo ensuciamos. Y está contaminado. Entonces la palabra de Dios es limpia, dice la misma Biblia, que la palabra de Dios es limpia, ¿verdad? Es purificada 7 veces, o sea que es sumamente pura. Y el salmista decía, sumamente pura es tu palabra. Y nosotros tenemos que mantenerlo, el origen es de Dios, de él salió el evangelio. Y nosotros tenemos que tratar de mantener lo más puro posible el evangelio, lo que más podamos, o sea, no añadirle, no quitarle, no torcerle, no hacerla que usarla para provecho personal o que nos favorezca nada más a nosotros y de manera egoísta, no, y repartirla y darle de beber al que tiene sed. Entonces, dice en el versículo 1, Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada. O sea, me hizo volver es como que lo volvió a ubicar a Ezequiel, ¿sí? Como que le dijo, mira, andas por acá muy así, tirando alrededor y no estás bien enfocado, quiero que mires. Dice, y me hizo volver a la entrada de la casa, o sea, de la casa de Dios. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Entonces vemos que aquí se origina un río que simboliza la vida que proviene de Dios, que se da por la palabra. Dice Pedro que fuimos nosotros renacidos por la palabra de Dios. Y bueno, la palabra de Dios sabemos que de allí fluye toda la bendición para los seres humanos. Es un río limpio, es un río de abundantes aguas que fluyen
como un río de bendiciones y quieren bendecir a todo ser humano, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y vemos este nacimiento de este río, que también es mencionado de alguna manera en Apocalipsis 22, versículo 1 al 3. También ahí es mencionado un río, fíjense, les voy a leer. Después me mostró, dice Juan, un río limpio de agua de vida. Y subraya, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios. Otra vez, aquí se repite la escena, ¿no? Y del Cordero, o sea, de Jesús. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, sabemos que los árboles necesitan el agua para reverdecer y mantenerse y dar fruto. Dice el versículo 13, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Cuántos son sus siervos? Entonces noten, él otra vez repite acerca de un río limpio. Bueno, ese río habla obviamente de las bendiciones del Evangelio para todo aquel que cree. Por eso es que no debemos mezclarlo y mantenerlo lo más puro. El Evangelio tiene su origen en el corazón de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas para la humanidad. El Evangelio habla del perdón de Dios, que es que debemos de predicar. El Evangelio, la palabra de Dios es la vida para el ya creyente. Nos sustenta, ese es no solo de pan físico vivir el hombre, ¿se acuerdan que dijo Jesús? Sino de todo lo que sale de la boca de Dios, y todo lo que sale de Él es limpio. Entonces la palabra de Dios nos va moldeando, nos va formando, nos va dando carácter, es la que ilumina nuestro caminar, nuestro entendimiento en medio de la oscuridad de este mundo. Por eso es que nosotros debemos amar la palabra de Dios por sobre todas las cosas y al dador de la palabra, por supuesto. Ahora, Dios quería llevar a Ezequiel por ese río de la vida, ese río claro, puro, limpio, lo quería llevar y lo hizo en 4 etapas, 4 niveles que, vamos a aplicarlo así, que pueden representar estas etapas, la vida cristiana, ¿sí? Y vamos al versículo 3 donde habla del primer nivel, de cómo Dios lo quiso introducir en ese río. Dice Ezequiel 47:3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, lo fue empujando y esta es la primera etapa. El agua de ese río puro y limpio le llegaba a los tobillos, ¿no? Pues allí estaba muy, muy cómodo, ¿no? Bueno, este nivel nos habla, podemos aplicarlo así, de los inicios de la vida cristiana. Es como cuando decimos que eso es un bebé espiritual, acabo de nacer de nuevo, o acaba de nacer de nuevo. Este primer nivel es muy hermoso. ¿Se acuerdan cuando nacieron de nuevo? Yo sí me acuerdo. Es más, acabo de cumplir años de convertido el 2 de noviembre. El Día de los Muertos yo nací. ¿De veras? Era Día de los Muertos cuando yo nací de nuevo. Entonces, pues aunque no celebro los muertos, pues celebro que nací el Día de los Muertos, ¿no? Y le doy gracias a Dios. Bueno, este primer nivel, pues es muy hermoso porque es cuando Dios se revela a tu vida y naces de nuevo y te muestra su amor, su cuidado, nos concede casi todo lo que le pedimos y nos sorprendemos. Ay, hace poco hablaba con un chico de Casa de Oración en Guadalajara, pues está nuevito en las cosas de Dios, y dice, pastor, le quiero contar un testimonio, a ver, dime, dice, es que yo tengo poquito, dice, no tengo mucho de ser cristiano, un joven como unos 16 años, dice, pero le he pedido 2 cosas a Dios y me las dio, dice, y me contó qué es lo que le había pedido. Yo dije, mira, esa es una muestra de que Dios está contigo. Entonces, es esa etapa, ¿no? Donde disfrutamos aún los pequeños detalles del Señor. Sin embargo, este nivel del agua hasta los tobillos se caracteriza por la inmadurez, pero es obvio, no es un pecado ser inmaduro, recién convertido. Pero sí da que pensar
de alguien que tiene 10 años en el Señor y todavía sigue pensando como niño y hablando como niño. Ahí podemos decir que hay un estancamiento, y donde las aguas se estancan, se pudren. Las aguas tienen que correr junto con y porque limpian, pero cuando un cristiano se estanca, se pudre el agua. Y entonces hay consecuencias y no hay crecimiento. Entonces, esta etapa se caracteriza precisamente por eso: inmadurez, lo superficial de muchas cosas, pues es obvio. Los pensamientos son todavía pues, muy terrenales, ¿no? Pues de allí venimos. La mente es todavía notoriamente carnal. O sea, todavía no se sabe diferenciar entre lo justo y lo injusto. Es en esta etapa donde el cristiano recién convertido toma decisiones muy emocionales, muy sentimentales. Es típico escuchar a alguien que nació de nuevo y está recibiendo la revelación del Señor y decir: pastor, yo dejo mi trabajo, mi negocio, lo cierro y quiero servir al Señor. No, espérate, está bien que quieras hacerlo, pero no es así. ¿Qué vas a hacer con tu familia? Y como ya lo ubicas y dices: ay, oiga, de veras, ¿verdad? ¿Y usted cómo le hizo? No, bueno, pues es una historia, pero pues yo me veo reflejado en ti. Pues es esa etapa de cómo reaccionan, por ejemplo, los niños, cómo piensan los niños, cómo hablan los niños, ¿sí? Esa etapa del agua a los tobillos, pues pensamos como niños, hablamos como niños, juzgamos como niños. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo a los Corintios? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Ahora, ¿cómo hablan los niños? Usted disciplina a su hijo y le dice: ya no me quieres. ¿No es cierto? Así piensan los niños, hablan como niños. Papá, ¿me puedes comprar esto? Y luego ya tú se lo vas a comprar, estás a punto: no, mejor no quiero eso. Y cambia de opinión. Y luego: ay, ¿entonces qué quieres? No, pues quiero esto. Y ahí vas. Y luego: no, siempre no, mejor otra cosa. Y luego le llama la atención para educarlo, formarlo. Ay, ya no me quieres. Así son los niños. O sea, es natural, es normal. Entonces, hay que entender esa etapa de inmadurez en los que acaban de nacer. Ay, no me saludó. Eso de que no me saludó y yo me voy de la iglesia, déjelo para los niños. Digo, si usted es un niño espiritual, bueno, está bien, ¿verdad? Pues los niños aquí, se fijaron cómo ellos pasan y así son los niños, ¿no? Si usted le dice a un niño, cuando uno es niño no sabe juzgar entre lo nutritivo y la comida que no alimenta, ¿no? Si usted le dice: ¿qué quieres? ¿Una ensalada o una hamburguesa? Te va a decir: ay, pues la hamburguesa, papá. Hasta te mira así como diciendo: ay, papá. Qué pregunta tan tonta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no saben juzgar. Entonces, mientras usted está en esa etapa, o un cristiano en esa etapa, tiene que tener una actitud o sea, trate de entender. Esto es alegórico para entender de cómo es esta etapa, ¿no? En este nivel, del agua a los tobillos, todavía tenemos, digamos, muchas cosas bajo nuestro control, ¿sí? Bajo nuestro dominio. El agua solo nos llega a los tobillos y pues no me siento en mucho riesgo ni peligro, ¿no? Nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, y más si usted viene del mundo, de un negocio exitoso. No, pues usted dice: no, predicar es bien fácil. Habían de ponerme, yo doy conferencias en el World Trade Center. Y luego reaccionan, empiezan como niños, como una vez un hermano me dijo: ay, pastor, usted no da chance de nada. ¿Cómo chance de nada? Si usted no da chance de predicar. Le digo: oye, pues si no es una tribuna aquí para ver quién quiere. No, esto es un llamado. O sea, ¿se fijan cómo se juzga como niño? Ahora, eso es producto, pues, es una etapa natural, normal. Digo, para los que ya están con el agua más encimita,
y sobre todo los pastores, que entiendan esa etapa para tener paciencia con los recién. Y los que ya tienen sus añitos y todavía están con los tobillos ahí, con el agua de los tobillos, bueno, ahí ya es un poco, a ver, ven para acá, hermanito. Oye, no, mira, necesitas pensar mejor, necesitas aplicarte, necesitas obedecer. Ay, ya no me quiere, me está corriendo. No te estoy corriendo, te estoy diciendo que hagas las cosas lo mejor posible. Ay, no, ay. Así reaccionan. Bueno, también hay que serles pacientes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta etapa nuestras reacciones es común que sean reacciones inmaduras. Hay celos, comienzan a manifestarse, porque acuérdense que traemos una naturaleza caída, y luego los celos, al principio es el gozo del Señor, pero a medida que pasan los días, el cristiano va manifestando las imperfecciones para el Señor irlas purificando por medio de la palabra a medida que se las va enseñando, la van digiriendo y se les va encarnando y van siendo transformados. Pero las envidias, las contiendas, las disensiones son notorias. El afán por las cosas de este mundo son notables, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo a los corintios? Fíjense lo que dijo en 1 Corintios 3:1. Les dijo lo siguiente: de manera que yo, hermanos, consideraba a los corintios hermanos. Pero miren lo que dice. No pude hablarles como espirituales. Aquí espiritual es sinónimo de alguien maduro, espiritualmente, ¿sí? Sino como a carnales. Aquí el carnal es alguien inmaduro. Y Pablo lo subraya y dice, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. O sea, hay una etapa en la vida de un cristiano que somos como niños en Cristo. Pero sigamos leyendo. Versículo 2. Les di a beber leche, como a los bebés, ¿no? A los niños. Y no vianda, o sea, algo más sólido, porque aún no erais capaces, porque a los bebés se les alimenta con lechita, ¿no es cierto? Y si no son capaces, pero miren lo que dice enseguida, ni sois capaces todavía. O sea, algo había pasado, ¿entienden? Algo había pasado en los corintios. Ya habían pasado la etapa de niños, pero ellos seguían siendo como niños. Por eso les dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todavía no sois capaces de alimento sólido. Dice en el versículo 3, porque aún sois carnales. O sea, alguien que todavía se deja llevar mucho por los impulsos naturales. Piensa como niño, habla como niño, acusa como niño. ¿Y andáis como hombres? Dice, perdón, estoy en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, fíjense, todo esto, celos, contiendas, disensiones, son señales de inmadurez. ¿Sí? Dice, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, o sea, como si no fueran cristianos. No hay mucha diferencia entre ustedes y los que están allá afuera. Dice el versículo 4, porque diciendo uno, o algunos dicen, yo soy fan de Pablo, yo soy seguidor de Pablo, y el otro dice, yo de Apolos. Dice, ¿no sois carnales? O sea, se están dejando llevar por algo tan de la mente carnal, y luego Pablo los ubica para que vayan madurando, para que comiencen a dejar de pensar como niños. Porque así como el Señor llevaba a Ezequiel hacia la profundidad, así el Señor nos quiere llevar a cada uno. Y luego dice en el versículo 5, a ver, dice, ¿quién es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y él mismo responde, servidores. ¿Qué somos los pastores? Servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Solamente. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, referente al don que Dios da a cada uno. Dice el versículo 6. Yo, dice Pablo, yo planté. Apolos, que era un predicador tremendo, dice, él regó lo que yo planté. Con su predicación, con su enseñanza, somos un equipo. Dice, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces vemos que
todos esos de que yo les voy a dar estrategias para que tu iglesia crezca, es un razonamiento de agua a los tobillos, créanmelo. Así no funciona. Dios es el que da el crecimiento. Nosotros nada más debemos de predicar el evangelio. Versículo 7, miren lo que dice Pablo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Notan lo elevado del pensamiento del apóstol? Dice, ¿yo qué soy, hermanos, por favor? Y Apolos, bueno, ¿qué es Apolos? En otras palabras, ¿qué es Apolos sin el don de Dios? ¿Qué soy yo sin la gracia de Dios? ¿Qué somos? Nada. Dice, todo es de Dios, todo. Dios es un Dios de toda gracia, que nos da la gracia, nos regala talentos, dones, habilidades para hacer su obra. Y toda la gloria es para Él. Amén. Entonces, este primer nivel, solo hasta los tobillos es muy superficial. ¿Ya lo notaron? Es como los niños, ¿verdad? Que apenas están caminando y los llevas a la playa. Pues ellos andan ahí, ¿no? Y los tienes que agarrar de la mano. Y luego viene una ola así de 10 centímetros y corren, porque se asustan. Pues ellos todavía no pueden nadar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, Dios no quería que Ezequiel se quedara en ese nivel de inmadurez, como tampoco quiere que ninguno de nosotros se quede en un nivel de inmadurez, como si el agua nada más llegara a los tobillos, ¿no? Dios tampoco, así como Dios no dejó que Ezequiel se quedara en ese nivel, tampoco nos va a dejar a nosotros. El nivel de compromiso con el agua a los tobillos es bien bajito. Es la etapa donde es bien fácil robarse a las ovejas, los lobos. Las demueblen bien fácil. Yo me acuerdo recién convertido. Llegó alguien y me dijo, ¿sabes, Chuy? Yo tenía menos de un año de convertido. Me dijo, Dios me mostró que Él te va a usar. Dice, ¿sabes? Voy a iniciar una congregación y Dios me dijo que tú ibas a ser el director de alabanza de la iglesia que voy a levantar. Pero no le digas a nadie, ¿eh? Ni le digas al pastor, porque él no entiende la visión de Dios. Y y me dice, ¿y tú? Me dice, Dios, y me empieza, y yo, O sea, no tenía el discernimiento. Me acuerdo que fui con Vicky y le dije, con mi esposa, le digo, oye, no, ahora sí el Señor nos va a poner a servirle. Me dice, ay, ¿qué no te das cuenta? Y teníamos, bueno, ella era mayor que yo en el Señor una semana, pero sí, porque después de una semana que ella se convirtió y yo me convertí, pero en una semana, pues me lleva una semana, y ahí se notó, me dice, Chuy, me dice, ¿que no te das cuenta lo que te está diciendo esta persona? Y yo, no, pero es la oportunidad para servir al Señor. Por favor, dice, ¿entiende? No, dice, vamos a preguntarle al pastor. Y fuimos con el pastor. Oiga, pastor, fíjese que así es. No, ten cuidado. ¿Quién es? Cuando le dije quién, no, me dice, ya lo detectamos, es un falso. Es un lobo que se ha metido entre el rebaño. Fíjense. Pero yo estaba listo a que me devorara. Por eso tenemos que cuidar a los bebés, a los corderitos, a los chiquitos, ¿sí? Entonces Dios, así como llevó a Ezequiel, así nos quiere llevar a cada uno. Y nosotros como pastores entender esto para llevar a la gente hacia ese nivel, o sea, el segundo, digamos. Pero en Hebreo, hay un texto que quiero mencionarlo. Es Hebreos 6:1. Lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice Hebreos 6:1. Por eso, sigamos aprendiendo más y más. Fíjense, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Hasta que lleguemos. Habla de una etapa, ¿no? Otra etapa. Hasta. Habla de un lapso de tiempo importante. Porque así como ahorita tú tienes 30 años, 40, 50, ya pues hay gente adulta aquí, la mayoría, pues son etapas, ¿no?
Yo ya pasé la etapa de niño, de adolescente, de joven, de hombre, ya voy de salida. Pero son etapas, fíjense. En la versión nueva, versión moderna, ese mismo versículo de Hebreos 6:1 dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, o sea, los rudimentos, como dice la Reina Valera, los rudimentos, los inicios, ¿no? Por el contrario, dice, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Maduros en nuestro entendimiento. Entonces, ahí está Ezequiel, muy contento, con el agua hasta los tobillos, pero el Señor lo empuja, lo va empujando. Y dice en el versículo 4 de Ezequiel 47, cómo lo llevó a un segundo nivel. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya, ahí ya es diferente, ¿no? Es otro nivel. Pero en este nivel de la vida cristiana, todavía tenemos mucho de nosotros. Ese asunto de negarnos a nosotros mismos todavía es desconocido. Todavía no, siempre buscamos lo nuestro, confiamos en nuestras propias fuerzas, en lo que aprendimos en la universidad, y no, yo soy un hombre exitoso, y yo fui líder juvenil, estudiantil, y pues acá también voy a hacer en la iglesia. O sea, los pensamientos todavía están así, ¿no? Pero, bueno, en esta etapa ya empezamos a tener cierto conocimiento de las Escrituras, porque ya pasamos algún curso ahí de iniciación, qué sé yo. Sin embargo, nuestras reacciones de carácter siguen siendo controladas por la carne. O sea, todavía hay un ingrediente muy fuerte, aunque ya tenemos, ya nos aprendimos Juan 3:16 de memoria, el Salmo 23, y ya hemos escuchado algunas predicaciones, pero todavía nuestras reacciones, nuestras acciones están controladas por la carne, muchas de ellas. Nuestro orgullo sigue todavía así, con la cara levantada, ¿no? Así como queriendo prevalecer. Nuestra conducta pues no va muy de acuerdo con las revelaciones que Dios nos va dando. O sea, empezamos a crecer el intelecto, pero descuidamos el llevar a cabo lo que aprendemos. Esa es una tendencia que a todos nos pasa, ¿eh? O sea, aprendemos porque tenemos hambre, pero a veces nos falta el tiempo para vivir lo que aprendemos. Entonces se va retrasando, pero lo ideal sería o es que conforme vamos aprendiendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica, para ir creciendo a la par. Pero lo más común es que no es así. O sea, leemos. E incluso hay gente que se convierte, a los 6 meses se mete a un seminario bíblico y hasta la universidad, a algún curso teológico importante, y se llenan la cabeza. ¿Saben de algún caso así? O a lo mejor hasta les pasó, no lo sé. Pero en algún momento de mi vida, pues yo entré relativamente a los año y medio al seminario. Y pues imagínense, tomar desde las 8 de la mañana a las 2, 3 de la tarde, 5 clases seguidas, era mucha información. Y yo me acuerdo perfectamente, ese grupo de estudiantes que éramos unos 40 en ese salón. Yo me acuerdo, pues nos daban un montón de información. Y luego, ya como a los 6 meses ya traían sus manuales de griego y de hebreo y un montón de cosas. Oye, ya leíste tal, y esas actitudes así como ya sabemos un montón. Había una estudiante que había un maestro, ese sí sabía hebreo y griego. Entonces un día dice, no, porque miren, estaba dando una explicación. Entonces la chica levanta la mano, ¿no? Dice, a ver, ¿tienes alguna pregunta? Dice, no,
lo quiero corregir. Y el maestro era bien humilde, ya está bien viejito, todavía vive. Ronda los 94, 95 años. Y hace poco que fui al DF, se me acercó una chica y me dice, pastor, ¿quién cree que le manda a saludar? Le digo, ¿quién? Alberto Faril. Y cuando vi a Alberto Faril, es el que me contó la historia del niño de los dulces. Fue uno de mis maestros. Dice, ya está bien viejito. Y supo que estaba aquí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, y le manda saludos. Bueno, pues él nomás hizo así, a ver, pues sí, si hay algo que corregir, pues sí. Entonces, pero lo que dijo nada que ver. Esas metidas de pata que hasta nosotros que no sabíamos griego, nos dimos cuenta y nomás volteamos a verlos. Y luego, no, maestro, ay, mi hija, le dice, no, estás equivocada, pero luego vemos eso. Lo hizo para no avergonzarla, pero son esas ínfulas, híjole, esa etapa es muy peligrosa, hermanos, muy peligrosa, de verdad, porque a muchos se les sube el orgullo y a otros se les baja el micrófono. Ay, perdón. Y bueno, son etapas que todos vamos pasando, ¿no? Entonces, pues en esa etapa nos jactamos o podemos jactarnos de que conocemos muchas cosas de la Biblia, pero nuestra conducta no va a la par. El típico caso, ay, pastor, mi esposo ya ve, es bien estudioso, ya ve, él es universitario y pues ya se llenó la cabeza de mucho estudio, dice, pero me sigue maltratando. Y todavía dice groserías. Como conozco esa etapa, ¿no? Bueno, mira, entonces a ver, ya hablo con el hermano. A ver, hermano, ¿cómo vas en tu estudio de la Biblia? Gloria a Dios, hermano. Y todo eso, ¿no? Le digo, oye, ¿cómo va el trato con tu esposa? Oye, bien, gloria a Dios. No, pero a ver, es que fíjate, ella me está diciendo esto. No, hermano, pero no, es que, bueno, usted sabe, todos fallamos, ¿no? No, mire, hermano, hay que tratar de ir a la par. O sea, no está mal estudiar, pero hay que procurar, este fue otro consejo que me dijeron, de hecho les voy a dar pues no es secreto, es como algo dentro de la vida ministerial, para todos, pues sobre todo los pastores. Un maestro me enseñó esto, me dijo, mira, antes de que vayas a predicar algo, examínate. Si tú vas a hablar, por ejemplo, del perdón, examínate. Dice, examínate y que eso que vas a enseñar tú lo estés viviendo, porque si no, no lo prediques, porque caes en el rango de la hipocresía. De estar diciendo, perdona, así como que Cristo te perdonó, y tú estás amargado. Eso se me quedó así bien. Hagan de cuenta que con un taladro me lo afianzó. Como cuando construyes algo, ¿no? Pues le metes unos tornillos para que esté bien sólido, ¿no? Así, y me quedó. Entonces, yo ahorita estoy trabajando en algunas palabras que Dios me da, pero tengo yo que, y muchas veces me encuentro con que, hijo, no, bueno, pues me espero, procuro, para ir a la par, ¿entienden? Entonces, ese es un principio que a mí me enseñaron, creo que es bueno, no sé cómo lo vean, ¿no? Para no caer en eso, sino ir creciendo a la par, ¿verdad? Para madurar, ustedes saben que un mango, por ejemplo, un banano, pues puede madurar de una manera natural o acelerada. Hay maneras de hacerlo, ¿no? Lo mueves en papel periódico, no sé cuántas cosas, y madura más rápido, pero es un poco más desabrido. ¿Se han fijado en eso? No, y el Señor nos quiere en toda la madurez, lo natural. No aceleramiento, sino en el proceso natural. Entonces, esta segunda etapa, nuestra conducta
pues no va muy de acuerdo con lo que vamos leyendo y aprendiendo. Y nos parecemos a Pedro, el apóstol. ¿Se acuerda cuando Jesús les dijo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? No, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Imagínense, estaban, pero dice, ok, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, o sea, qué revelación. Eso es una revelación espiritual, ¿sí o no? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Bienaventurado, le digo, o sea, es una revelación. Pero justo después de ese episodio, lo que sigue, Jesús les empieza a hablar de que iba a padecer, de que iba a morir, y Pedro, en ninguna manera te acontezca esto, Señor. Y lo empieza a regañar. En el griego se ve claro que lo empieza a regañar. No, ¿cómo se te ocurre? No, tú no debes sufrir eso, tú no debes morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Fíjate la descompensación, una revelación, pero luego él no entendía que Jesús tenía que morir y lo está invitando y lo quiere convencer de que no vaya a la cruz. Imagínate que Jesús le hubiera hecho caso. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Te das cuenta cómo es una etapa pues normal que haya estos desajustes por nuestra humana debilidad? Y así nos pasa a veces. Podemos tener un tiempo tremendo en el Señor y de pronto al otro día o en 3 días hacer o decir algo torpe. Por eso es que así como Ezequiel, el Señor no permitió que siguiera hasta las rodillas. Bueno, fue empujándolo, ¿sí? Porque era una de cal, como decimos en México, y otra de arena, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando los discípulos discutían sobre quién sería de ellos el mayor? Se peleaban. No, que yo. Y maestro, ¿verdad que yo? Y hasta la mamá de 2 de ellos, ¿verdad? Oye, Señor, ¿te puedo pedir algo? A ver, dime, cuando estés en tu reino ahí, mis hijos, no. Ay, no sabes lo que pides, Pero el Señor bien paciente, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿sí? Y luego ya a ver, vengan, dice, el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que ser el servidor. Nada que ver. ¿Verdad? Porque lo que muchos ven ahora y quieren involucrarse en el ministerio es por la pleitesía que ven, que reciben muchos, que sirven a Dios y dicen, oh, mira, todo el mundo les aplaude, oh, yo quiero ser como él, ay, mira, oh. Entonces, nada que ver. Cuando el verdadero ministro de Dios sirve a los demás. ¿Quién quiere ser el mayor? Ser el servidor de todos. Y no que parezcan muñequitas así de que todo mundo te sirva a ti. Algunos, no sé si estén a punto de hacerlo, pero que los carguen como al Papa en un trono, ¿sí? No, es que de verdad, es que es increíble. Y Jesús dice, no, así no es. Pablo, refiriéndose a estas actitudes, dijo en Filipenses 2:21, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Eso todo se refería a gente que andaba ahí metida, infiltrada entre los filipenses, pero que eran en esta etapa, o sea, todavía no se les veía esa, digamos, esa madurez. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. O sea, ayuden. Fíjate, esa etapa del agua a las rodillas, todavía eso de sobrellevar las cargas los unos con los otros todavía no está bien entendida. Todavía somos egoístas. Vemos por nosotros mismos. No, que vamos a andar viendo por el bien del otro. No, todavía eso no se da. La generosidad para sostener la obra, para apoyar la obra del Señor, todavía les cuesta a muchos.
últimamente yo he notado que por el asunto de las redes sociales, tienen su lado bueno, pero tienen su lado negativo. El lado bueno es que tú la puedes usar bien en la difusión del evangelio, pero el lado negativo es usarlo mal. Y parece que hay una campaña de los que viven con las aguas a las rodillas, de que no apoyen la obra de Dios. No, no les des nada a esos pastores, nomás enriquecen. Y porque 3 lo hacen, o 4, o 10, o 50 lo hacen así, piensan que todos lo hacemos. Y claro, como si tú estás en una etapa de tobillos y de rodillas y los oyes, dices, sí es cierto. Y ya te empezaron a deformar. Porque el cristiano por naturaleza debe ser como su Señor, generoso. ¿Sí o no? No están bien como me dice, bueno, yo lo entiendo, están a las rodillas, no se puede hacer más. Pero sí, porque muchos que dicen saber y todo, parece como que hacen campaña. ¿Sí lo han notado o no? Y argumentan de que no des, y pues al que batalla con eso que todavía no madura, pues le cae como anillo al dedo. ¿Ya ves? Lo que está diciendo sí es cierto. Sí, los pastores se enriquecen. No, discúlpame, voy a agarrar una frase del presidente de México. No todos somos iguales. Entonces no podemos juzgar a todos iguales. Es juzgar, generalizar, viene de una mente inmadura. Decir que todos son iguales es como decir, todos los sacerdotes católicos son pederastas. Por favor, por favor. Ese es un pensamiento falaz. No es correcto. Es inmaduro. Por supuesto que no todos son. Hay algunos, un buen número. Entonces, el que dice, todos los pastores son mentirosos, todos los pastores son codiciosos, también no es bueno generalizar. Es un pensamiento inmaduro. Cuando oigas a alguien hablar así, pues tampoco lo juzgues así en mala onda, sino simplemente ve que el agua le llega a las rodillas. Y dile, Señor, empújalo. Empújalo a lo más hondito. Y bueno, este nivel es peligroso este nivel, porque si te quedas ahí, pues hay quien se ahoga en un vaso de agua, dicen. Y hay quien se puede estar ahogando en un nivel tan bajo. Es peligroso porque si nos quedamos ahí estancados, estamos formando a un fariseo, ¿sí? Que se cree muy santo, que conoce muchas cosas, pero ni con un dedo las mueve. Porque gente así no está estancado. Entonces la hipocresía se empieza a desarrollar y se va formando como una careta de piedad, ¿sí? Como Jesús dijo en Mateo 7:3, fíjate lo que dijo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Están notando? Jesús está sacando así de manera muy sabia la inmadurez de los que juzgan así. Dice, a ver, ¿por qué miras la paja, o sea, una estillita, en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Ahí ya el calificativo está tremendo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ven? Lo que Jesús no está prohibiendo ventilar o sacar a luz lo malo, no. Lo que está él condenando es aquellos que dicen, no seas mentiroso, es pecado la mentira, y ellos dicen mentiras. O sea, juzgan al otro, pero ellos mismos ni con un dedo lo mueven. Esa etapa es peligrosa, porque se pueden quedar ahí, y muchos se quedan ahí, pasan los años y siguen en ese nivel, cuando ya deben de ser maestros
no solo en las aulas o en un púlpito, sino maestros con el ejemplo. ¿Sí? Entonces Dios no dejó a Ezequiel en ese nivel y lo llevó a un tercer nivel más profundo. Dice en Ezequiel 47:4, en la segunda parte, midió otros 1000 y me hizo pasar. O sea, Dios lo empujó. Mira, a veces vas a sentir el empuje de Dios. ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Te vas a dar cuenta que Dios te está empujando cuando permita situaciones que no has superado, cuyas respuestas o reacciones no has superado y estás estancado. ¿Sí? Por ejemplo, si tú estás amargado en tu corazón y dices, no, ya perdoné, ya estoy bien, pero luego al rato vuelve a salir. Y no, pero estoy bien. Y al rato vuelve a salir, es porque el Señor te está empujando. Quiere que te des cuenta para que no te resistas. Y dejes, porque no va a dejar que te ahogues. Eso hay que estar bien seguros, ¿no? Entonces, el Señor lo empujó. Dice, me hizo pasar por las aguas. O sea, Dios lo empujó. Yo me acuerdo cuando enseñé a mi hijo a nadar, pues desde chiquillo lo metía, ¿no? Y luego, es más, de bebé, de los 6 meses, y lo soltaba y luego lo agarraba. Y luego lo soltaba. Pero ellos todavía tienen cierta habilidad porque estuvieron en el vientre de su madre y se hundía y hasta hay documentales de eso, no se han visto, ¿no? Que por naturaleza ellos no respiran y se mueven. Pero luego ya a 1 año, no. Entonces yo me acuerdo cuando lo iba metiendo y lo soltaba y le daba, ya sentía así como temor. Yo le decía, no, hijo, yo estoy aquí, no te va a pasar. No, me decía. Yo, no, mira, hijo. Y entonces yo nadaba y se reía y luego lo agarraba y le hacía, hazle así, y luego lo soltaba. Y de pronto empezaba y se reía porque veía que flotaba y de repente se hundía y luego yo lo sacaba otra vez. Pero no lo dejé que se ahogara. Y pues ya sabe nadar. Aprendió a los 4 años, ya nadaba. Así el Señor no te va a dejar. Pero te va a empujar. Te va a empujar. Entonces dice Ezequiel, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Bueno, en este nivel ya empezamos a sentir que ya no tenemos todo el control. Nos empezamos a dar cuenta que Dios es el que tiene el control de las cosas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es en esa etapa donde ya comprendes más. Yo no puedo hacer, esto ya escapa de mí. Ya no puedo hacer yo por mí mismo. Entonces, tu fe se va purificando. Tu fe se va haciendo más sólida. Y hasta la gente cuando llega contigo y te dice, hermano, es que estoy en esta situación y tú puedes hacer algo humanamente, le contestas. Dice, no, ¿qué puedo hacer? Dice, entonces, si no puedes hacer nada, es inútil que trates de hacer algo. ¿Quién es el único que puede? Dios. Pues te acompaño, vamos a orar, para que tú también aprendas, solo Dios puede hacer eso que tú necesitas. Esa es otra etapa, ¿no? Ya está, es como que ustedes ven el desarrollo de Pedro, así fue, era bien atrabancado, ¿verdad? Y luego pasamos al otro lado y se suben a la barca y ahí anda el Pedro, y de repente se levanta la tormenta y luego, Señor, sálvanos. Y el Señor se levanta, estaba dormido ahí abajo. Y dice, y reprende el viento, dice, ¿dónde está vuestra fe? Les estaba enseñando lecciones para que aprendieran. ¿Quién es este que hasta el mar le obedece y los vientos se callan a su mandato? Lo estaban conociendo. Pero eso no se conoce en la primera etapa, ¿no? Porque ya son pruebas y conflictos que vamos enfrentando cada vez más fuertes. ¿Sí? En este nivel ya empezamos a confiar más en Dios. Su palabra, ahora sí que ya empezamos a ir más a su palabra. A ver, ¿qué dice? Como Josafat. Josafat, vienen contra ti todos los feos es que querían destruirlos.
los amonitas y todos ellos. Y entonces dice la Biblia que Josafat empezó a orar y dijo, Señor, vienen contra nosotros y no sabemos qué hacer, y a ti levanto mis ojos. Ese era un hombre que ya tenía el agua, ¿sí? Pero ¿cuántos han visto una reacción de, hay alguna situación, yo conozco a gente que, tú dime, hermano, tú dime si le ponen una golpiza, yo conozco gente. A mí me lo han dicho, hermano, usted diga, yo conozco, yo anduve en la mafia, todo quedará, sí, usted nomás diga. Ay, hermano, ¿cómo? ¿Imaginas el pastor mandando que les den recia a los adversarios? Pero se nota. Entonces, así como Josafat y otros hombres en la Biblia, ¿se acuerdan de Moisés cómo fue creciendo, cómo Dios lo fue empujando? Abraham igual, todos los hombres de Dios, todas las mujeres de Dios. Entonces, debemos entender que Dios nos quiere llevar a esos niveles, ¿no? Entonces, aquí en este nivel con el agua a los lomos, aquí, ya, pues ahí ya pues es una etapa donde ya empezamos a reconocer que nos equivocamos. Ay, me equivoqué, cometí un error, Señor, perdóname. El problema no es fallar, porque todos fallamos. El problema es que cuando fallamos no reconocemos, ese es el problema. Y un rasgo distintivo de que el agua está a los tobillos es de que te equivocas y no lo reconoces. Sigues echándole la culpa al otro. Pero cuando el agua ya está hasta los lomos, ya entiendes mejor, dices, no, sí, yo me equivoqué. Entonces vas con tu esposa y le pides perdón, y ya hasta ¿es en serio? Sí, perdóname. Y dices, ay, me pidió perdón, ¿sí? Porque ya está entendiendo, está madurando, ¿sí? Pero en esta etapa todavía sigue habiendo situaciones, ¿no? Todavía puede por allí que nos preocupe quedar bien con los demás, porque todavía te falta más desarrollo en tu entendimiento de que es imposible quedar bien con todos. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Porque es imposible agradarlos a todos, no se puede. Yo veo esto en pastores que quieren quedar bien con todos y no se puede. Tú nada más haz lo justo y lo recto, lo bueno, delante de Dios. Él es el que nos debe preocupar. ¿Qué opinión tiene de nosotros? No los demás. No, imagínate. Imagínate nada más. Mira, hay muchas cosas que podemos nosotros controlar. Hay otras que no. Por ejemplo, yo no puedo evitar que la gente piense cosas de mí. ¿Cómo evitarlo? Es imposible. Pero hay algo que sí puedo evitar. Que cuando me doy cuenta o me dé cuenta de lo que esas personas piensan de mí, que a veces no son muy bonitos pensamientos, porque hay de todo en la viña, ustedes saben. Lo que sí puedo cuidar es yo no amargarme. Eso sí lo puedo cuidar. Digo, no, bueno, lo paso por alto, Señor, bendícelo. Y empiezo a orar por él. Oro por él. Yo me acuerdo cuando no oraba por el enemigo. No, yo me acuerdo, de verdad. Dice, no, Señor, dale duro. Está tocando a tu hijo, la niña de tus ojos. Dale duro, unas cachetadas cuando menos, Padre. Pero luego ya vas caminando, vas creciendo, y la enseñanza de Jesús se vuelve tu ancla, tu bendecida a los que te maldicen. Wow. Y ya cuando tú te recoges ahí, Señor, bendigo a esta hermanita, bendigo a este, y tú los empiezas a bendecir, estás llegando a un nivel que es el que quiere Jesús. ¿Sí? Y Ezequiel ya empezaba a entender que Dios permitía el quebrantamiento en su vida
porque lo quería formar, quería que madurara. Su humildad pues iba desarrollándose, sí, el orgullo cada vez bajaba. Todavía hay cierta resistencia, ¿verdad? Porque pues la carne no quiere morirse, ¿no? Pero Dios no quería que Ezequiel se quedara con el agua a los lomos. Y venía una cuarta etapa, que está narrada en el versículo 5. Dios quería llevar a Ezequiel a otro nivel, como quiere llevarte a ti y a mí a este nivel, a todos. Dice Ezequiel 47:5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. O sea, ya yo no podía, ya no estaba todo fuera de mi control, dice, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. O sea, ya totalmente cubierto ya, hasta aquí, ahora sí con el agua, hasta aquí. Ezequiel dijo que Dios lo había llevado a un punto en que era un río que yo, dice yo, ahí el yo ya está a punto de morirse, yo no podía pasar. O sea, ahí ya el río de Dios te va llevando, ya Dios tiene todo el control. Una vez yo tuve una experiencia, a mí me gusta pescar, y 2 misioneros que había en ese entonces, bueno, y un pastor, allá en Guadalajara, me invitaron. 2 de ellos eran maestros míos, y yo los oía que se iban a pescar, y un día, oye maestro, pues invíteme. Y un día me invitaron, oye Chuy, ¿vienes con nosotros? Vamos a ir a pescar. Ah, vamos, y fuimos a Manzanillo. Entonces, allí dice, mira, haz todo, ¿cuánta experiencia tienes? No, pues no mucha. Ellos ya eran buzos, ¿no? Entonces ya tenían mucha experiencia. Dice, mira, haz todo lo que nosotros hacemos, nada más. No te trates de pasar de listo. Pues yo jovenazo en ese tiempo, ¿verdad? Y uno de ellos ya cincuentón, dije, pues yo buceaba, y todo el asunto, ¿no? Entonces dice, pero no hagas nada que no hagamos nosotros. No, está bien, ¿verdad? Y ahí vamos. Y dice, mira, aquí tenemos que atravesar ya ahorita, porque en unos minutos hay una corriente, ellos tenían todo medido. Que si no pasamos a tal hora, es porque es puntual esa corriente, que entra del mar hacia una laguna, y es bien fuerte esa corriente. Entonces, por alguna razón, yo iba atrás de ellos, viendo lo que ellos hacían o no hacían. Entonces, el agua, ya hay un momento donde va creciendo. Nos fuimos metiendo y va creciendo el agua, va creciendo. Entonces llegó un momento en que el agua llegaba aquí, llevábamos los arpones y otras cosas, así. Y de repente, dicen, apurémonos, dice uno de ellos, y ahí van. Y de repente, yo pierdo el piso. El asunto es que a mí me llegó la primera oleada de la corriente y pues siempre es por abajo, ¿no? Y perdí el piso y ya no podía pisar yo. Y me empezó a arrastrar. Entonces yo empecé a luchar y me gritaron, Chuy, no resistas, no lo hagas. Me gritaban, no, déjate llevar por la corriente, no te va a pasar nada, déjate llevar. Entonces, yo entré en un momento en pánico, porque de pronto viene la presión, pero en eso que me arrastraba y ellos me gritaban, no hagas nada, simplemente déjate, porque ellos ya sabían que no había peligro si porque sabía nadar, nada más nada, ¿verdad? No puedes contra la corriente, te vas a cansar y te vas a ahogar. Entonces, a medida que me iba arrastrando, y cálmate, me decían, me gritaban. Entonces, pues yo oraba, ¿no? Señor, ayúdame, pero me calmé y me dejé llevar por la corriente. Y de pronto ya pisé. Y ahora sí, ya vente. Y luego ya, ¿te asustaste? Le digo, no, la verdad sí, maestro, sí me asusté. Dice, pero fíjate que el error que cometen muchos es remar contra esa corriente. No, nadie puede.
y se te acaban las fuerzas, y hay momentos donde ya y se ahoga la gente, aunque sean expertos nadadores. Bueno, esta es una corriente, la de Dios, donde no la puedes resistir. Fíjate cómo dice, me llevó. Entonces, cuando ya tú pierdes todo el control, Dios tiene todo el control y te lleva. ¿Entienden? Te lleva el Señor, pero no te vas a ahogar, porque ya te cubre y luego pues las olas te cubren y tú vuelves a salir, pero ahí está Dios. En este nivel pues ya no pudo pisar tierra, ya el río de Dios ya lo llevaba en su cauce, que es puro, que es limpio, que es benefactor, pero él ya no tenía el control de nada, ¿sí? Cuando vino la pandemia del COVID, yo tenía una agenda. Pues es bueno hacer una agenda, ¿no? Por eso es bueno decir, como dijo Santiago, no sean tan soberbios, digan, mañana voy a ir acá, mañana voy a ir para allá. Digan, si Dios quiere. Esa es una buena costumbre, no debe ser como un cliché, como una frase sin sentido, no. Si Dios quiere, porque a veces no quiere. Y uno planea y todo. Yo me quedé con una agenda, pero no me amargué. Y de cuando en cuando agarro esa agenda y la tengo. Y la leo y me río. Y por eso, cuando llegamos aquí, que estábamos en la camioneta, yo le dije, Señor, gracias por que estoy aquí. Bueno, quisiste. Porque en otros lugares no he llegado. O sea, ¿se acuerdan que Jesús dijo del Espíritu? Cuando estaba en Juan 4, creo que es Juan 4, dice, el viento tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que es llevado por el Espíritu Santo. O sea, ahorita está soplando para acá, pero ya no hay mucha resistencia. ¿Por qué? Porque ya aprendes a dejarte llevar por el Espíritu Santo. Y entras en una etapa bien diferente. ¿Sí? Yo estoy convencido que algunos de ustedes están ya en esa etapa. Pero Dios quiere que lleguemos todos a ese cuarto nivel, donde nos damos cuenta que ya no podemos hacer nada, que Él es el que hace todo. ¿Sí? Nos damos cuenta que solo Cristo puede cambiarnos. Una esposa se empieza a dar cuenta que solo Cristo es la que puede cambiar a su marido, y no sus regañizas que le mete. En ese nivel es cuando nosotros decimos, tu gracia me basta. ¿Qué puedo hacer yo? Como Pablo, Señor, sáname, del aguijón, ¿se acuerdan? Y Señor, una vez, y el Señor, 2 veces, Señor, sáname. 3 veces, Señor, sáname. Dice, le he pedido 3 veces. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Está bien, me basta tu gracia. Está bien, no voy a discutir, me basta tu gracia. O sea, me vas a dar la fuerza para sostener este aguijón, este dolor que tengo, lo que haya sido, porque hay discusión sobre eso. Lo que haya sido, Señor, me vas a dar tu gracia para sostenerlo. Ya no te peleas con Dios, ya no discutes con Él. ¿Sí? Y bueno, en este nivel empieza el contentamiento a asomarse. Estás contento con lo que tienes, pero estás en un contentamiento gozoso, ¿sí? Como dijo Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una de las enseñanzas no muy equilibradas de estos últimos 20 años o 30 años atrás es que a muchos cristianos les enseñaron a vivir solo en la abundancia. Y les enseñaron mal cuando les dijeron, tú no puedes estar en escasez. La escasez es del diablo. Y pues entonces Pablo estaba bien endemoniado. Porque dice, yo sé vivir humildemente. Dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para tener abundancia o escasez. O sea,
su circunstancia externa no movía su interno, porque entendía, bueno, hay tiempo, hay todo, de todo, y ahorita su gracia me basta. ¿Se fijan cómo lo fue llevando? Pues de igual manera Dios nos quiere llevar a nosotros. Bueno, esta congregación será llevada en esas etapas. Sí, en esas etapas. Y los que lleguen a formar parte de esta congregación, pues así los va a llevar, como en la congregación a la que asistes. Así Dios te va a llevar. ¿Por qué? Porque quiere que nos inundemos de su río puro y limpio. Amén. ¿Cuántos están listos para la travesía que nos espera? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que nos das en tu palabra. Gracias porque has hablado en nuestro corazón. Nos has recordado muchas cosas. Nos has hablado ubicando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras reacciones, Señor. Nos hacen ver hoy por tu palabra en qué nivel estamos, pero no es para frustrarnos o sentirnos mal, sino para entender que tú nos quieres empujar, para cuando venga el siguiente empujón, entendamos que no podemos quedarnos con el agua a los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura, sino quieres que nos sumerjamos completamente, donde tú tienes el control y el pleno dominio de nuestra vida, de nuestras reacciones. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Porque yo ya me morí. Yo ya no exijo mis derechos, ya no pido cosas tanto para mí, sino he entendido que dando es como recibimos, que muriendo es como vivimos, siendo tratados, fundidos en el horno de fuego es como somos purificados, y tantas cosas, Señor, hermosas que tú haces en nosotros para formarnos a la imagen y al carácter de Cristo. Padre, oramos que esta palabra sea un distintivo de esta congregación que está iniciando, Señor. Que cada persona que venga a este lugar sea ministrada con tu palabra y de aquí tú levantes, Señor, gente que haga tu obra y haga tu voluntad. Pedimos y oramos por Armando, su esposa, los líderes, los pastores que apoyan esta obra, que tú, Señor, les des palabra, sabiduría, que sean ejemplo para los que han de venir, que tú has de enviar, porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero tú das el crecimiento. El crecimiento de toda obra es mérito tuyo, Señor. Nosotros nada más somos colaboradores y toda la gloria es para ti, Padre. Ahora, para terminar, pon tu mano en el hombro de tu vecino y ora por él. El Señor bendice a mi hermano, es parte de tu cuerpo, tienes planes para él, tienes deseos, tu voluntad que nunca ha cambiado. Quieres que seamos discípulos tuyos, fieles, hombres y mujeres fieles, que resistan los embates de la maldad de este mundo, Señor, y aún de nuestra propia carne, de nuestros propios anhelos y deseos personales, que todos sean sometidos a tu voluntad, Señor, y que no prevalezca nuestro orgullo, ni soberbia, ni competencia, sino que cada uno vaya entendiendo en la etapa que tú lo llevas, Señor, para que crezcan sanos y purificados con esa agua que sale de tu trono, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por mi hermano, mi hermana que está a mi derecha y a mi izquierda. Bendice los pastores, Señor, bendice los corderitos, bendice las ovejas, Señor. Bendice a tus hijos, a que tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y Dios les bendiga.